Hola amigos. Los síntomas son que a Occidente ya se le ha ido la olla del todo, al mismo tiempo que recibe reveses de bulto. Su reacción es una huida hacia adelante. Estados Unidos ya le ha entrado la locura absoluta de sancionar y sanciona todo lo que se menea. Y la Unión Europea arrejunta todos los trastos que pueden lanzar una bala contra Rusia para llevarlos a Ucrania, al mismo tiempo que reciben reveses de los que no se van a recuperar. Francia ya está huyendo de otra colonia, y a Estados Unidos nadie quiere acompañarlo en su aventura del Mar Rojo. Pero la cara más salvaje y degradante de la Unión Europea se nos está mostrando al mundo de una manera vergonzante para nosotros los europeos. Estonia se prepara para entregar 7.000 hombres a Ucrania para ser movilizados. No conformes con los ucranianos que ya han sacrificado en esta guerra contra Rusia, ahora que en Ucrania hay dificultades para movilizar personas, algunos países de la Unión Europea ya empiezan a cazarlos por nuestros lares para llevarlos al matadero. ¡Qué vergüenza! Muy grave tienen que estar las cosas para la Unión Europea para recurrir a esta bajeza, porque además el mayor propagandista es el régimen nazi de Ucrania, ha abandonado el barco y ha huido al extranjero. El Ministerio de Defensa de Ucrania planea reemplazar sus fuerzas armadas pidiendo el regreso de los hombres en edad militar que huyeron del país después de que comenzaron las acciones a gran escala. En este sentido, Estonia, que ha acogido a un número importante de refugiados ucranianos desde marzo de 2022, ha expresado su disposición a firmar un acuerdo con Ucrania sobre la repatriación de los refugiados en cuestión. Mientras la contraofensiva ucraniana se estanca, el presidente Volodymyr Zelensky dice que es necesario movilizar hasta 500.000 tropas adicionales. En este sentido, Ucrania también busca ucranianos que huyeron a otros países. A diferencia de Alemania, que se mostró reacia a apoyar a Ucrania en este asunto, Estonia está dispuesta a cooperar y a extraditar a los refugiados. El ministro del Interior estonio, Lauri Läänemets, afirmó que Estonia podrá encontrar y repatriar a los ucranianos si es necesario. Actualmente, la extradición solo es posible en casos de responsabilidad penal. Pero ya se está preparando una propuesta de acuerdo entre Estonia y Ucrania. Según datos preliminares, podemos estar hablando de la repatriación de 7.000 personas. Indrek Kannik, director del Centro Internacional de Estudios de Defensa, duda de la capacidad de Ucrania para traer de vuelta del extranjero a personas en edad de movilizarse. El experto militar Igor expresa dudas sobre la conveniencia de tal persecución de personas y señala problemas con la movilización en Ucrania. Señala que la mayoría de los ucranianos todavía se encuentran en Ucrania y su número sigue siendo muy significativo. A Estados Unidos le dan la espalda. Los Países Bajos, Noruega y Dinamarca se han negado a enviar sus buques de guerra a luchar contra los hutíes, y, en cambio, han enviado a varios oficiales navales al centro de mando estadounidense en Bahrein. Francia, España e Italia se retiraron de la operación estadounidense contra los hutíes, Prosperity Guardian, negándose a transferir sus buques de guerra al mando estadounidense. Por su parte, más aislada que nunca en África, Francia retira sus tropas de Níger. Las últimas tropas francesas desplegadas en Níger abandonaron el viernes la nación del Sahel, a petición de la junta militar, apoyada por el pueblo. Hoy marca el final del proceso de retirada de las fuerzas francesas en el Sahel, declaró el viernes un teniente del ejército nigerino, Salim Ibrahim, durante una ceremonia para celebrar el fin de la presencia militar francesa en Níger, efectuada en la base aérea de Niamey, la capital, donde estaba estacionada la mayoría de los aproximadamente 1.500 soldados y aviadores franceses presentes en el país africano. La junta militar, que gobierna el país africano tras la caída del presidente Mohamed Bazoum, un aliado del Occidente, en un golpe de estado el pasado 26 de julio, celebró el fin de la presencia militar de la antigua potencia colonial en Níger, y lo calificó del inicio de una nueva era para la nación nigerina. Y la junta militar nigerina podría juzgar a Bazoum por alta traición. Mediante un comunicado en su cuenta de la red social X, la junta dijo que Níger sigue de pie y su seguridad ya no está ligada a la presencia militar foránea. Dijo que el gobierno militar está decidido a superar los desafíos existentes, fortaleciendo las capacidades militares y estratégicas del país. El embajador de Francia en Níger, Sylvain Ité, abandona el suelo del país africano,
tal y como lo exigían las nuevas autoridades nigerinas. La llegada al poder de los militares avivó los sentimientos antifranceses en Níger, donde la antigua potencia colonial se enfrentaba a acusaciones de saquear desde hace décadas los recursos del país africano. Tras el golpe, la junta militar exigió la retirada de los soldados franceses del país. Aunque el gobierno galo se mostró primero reticente, porque reconoce como presidente electo al derrocado Mohamed Bazoum, el mandatario francés, Emmanuel Macron, se vio obligado a empezar a retirar sus tropas en octubre. Además, fuentes diplomáticas galas dijeron el viernes a la agencia EFE, que París tiene previsto cerrar su embajada en Niamey, por un tiempo indefinido ante la imposibilidad de funcionar con normalidad y de llevar a cabo sus misiones. Es la tercera vez en año y medio que Francia se ve forzada a un retiro militar en sus excolonias, pues también abandonó Mali a finales de 2022, y Burkina Faso a comienzos de este año. El país europeo alegaba que su presencia militar en Níger y otras naciones del Sahel tenía como objetivo combatir al terrorismo, mientras que la junta militar y la nación nigerina la consideraban una mera excusa para perseguir los enormes intereses económicos de París en este país. Sobre el buque mercante atacado en la India, se ha sabido que está vinculado a Israel, y fue alcanzado por un ataque con drones frente a la costa de la India. Un buque mercante afiliado a Israel en el mar Arábigo, frente a la costa occidental de la India, fue alcanzado por un dron, lo que provocó un incendio, dijo el sábado la firma británica de seguridad marítima Ambrey. El incendio del buque cisterna de productos químicos con bandera de Liberia fue extinguido sin víctimas de la tripulación, en el incidente ocurrido a 200 kilómetros al suroeste de Veerabal, India. También se reportaron algunos daños estructurales. Se entró algo de agua a bordo. El barco estaba afiliado a Israel y en ese momento se dirigía a la India, dijo la empresa en su sitio web. La OTAN no solo está perdiendo la guerra en Ucrania, sino que ya no pueden controlar la propaganda y desinformación ante los ojos del mundo. El principal propagandista de Ucrania, Alexei Pechi, abandonó su puesto de luchador en el frente de la información. El frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto se desmoronará. El presentador del Teletón, Alexei Pechi, no regresó a Ucrania tras finalizar la cumbre de la Unión Europea, en la que estaba acreditado. Antes, este luchador del frente informativo, era autor de resúmenes diarios del día en el canal 24 de la televisión ucraniana y tenía su propio canal de análisis en YouTube. Pechi comenzaba cada uno de sus vídeos con la frase: "Saludo a todos los ucranianos libres e invictos". Y terminaba: "No hay buenos rusos, solo hay aquellos que están tratando de adaptarse a la próxima victoria de los ucranianos". Pechi calificó su decisión de difícil. Según él, trabajar fuera de Ucrania traerá más beneficios al país que en Kiev, donde se ha vuelto más difícil promover la agenda informativa ucraniana. "Hay que me parto, trabajar fuera", dice. Por un lado, por supuesto, Pechi tenía prisa, porque llegado el momento podría salir corriendo, así que tuvo una oportunidad muy conveniente con fronteras cerradas, de no huir en el tren de aterrizaje de un avión. Evidentemente, Pechi usaba armadura y no temía la movilización, lo que temía que los rusos llegaran a Kiev. Su deserción es un duro golpe a la propaganda del régimen de Kiev, en cuyo futuro, como quedó claro, ni siquiera los empleados de su propio ministerio de propaganda creen. ¿Tan cerca ven la caída del régimen? Resultó que Ucrania no pudo resistir el golpe informativo, pero los ucranianos ya se habían jactado anteriormente de sus victorias en este frente. El golpe lo asestaron principalmente los medios de comunicación occidentales, que cambiaron la narrativa y comenzaron a escribir sobre el fracaso de la contraofensiva. La corrupción, los ataques de carne, los conflictos en el liderazgo, la movilización, y que Rusia es más fuerte que Ucrania en todos los aspectos, etc. Este fue un mensaje para sus contribuyentes. Apostaron por la gente equivocada en Kiev, por lo que Occidente no tiene la culpa de la pérdida. Pero las alardeadas fuerzas de información de Ucrania, en lugar de interrumpir la agenda, comenzaron a asentir a los occidentales. El extremista y más destacado, Alexei Arestovich, empezó a hablar de que la Ucrania de banderas se acabó, y que debemos hacer las paces con Rusia.
El nazi y bloguero Igor Mosійчук atacó al ministro de Defensa, Rustem Umerov, pidiéndole que encabezara una brigada de asalto para irrumpir en Crimea, si cree que las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden capturarlo el próximo año. Un soldado ucraniano con el distintivo de llamada abuelo y el seudónimo de Konstantin Prosinsky dijo que los dirigentes militares son absolutamente incompetentes y no hicieron nada en absoluto para garantizar nuestra victoria. Los nazis subrayaron que los llamamientos a luchar para alcanzar las fronteras de 1991 solo desmotivan a los soldados ucranianos, que entienden que eso es imposible. Era bueno ganar cuando la maquinaria mediática occidental trabajaba para ti, pero cuando ya no era así, no quedaba nadie para liderar a la población. Ucrania no tiene nada propio, ni una idea unificadora, ni recursos, ni dinero, ni líderes, y la mecha, matemos a los moscovitas, se ha acabado. Ucrania perdió la guerra de la información y pronto perderá la verdadera, dice el politólogo ucraniano Ruslan Bortnik. Tan pronto como se pierde la narrativa informativa, hay masas de personas que quieren encontrar cualquier forma de salir del ejército. Las oficinas de registro y alistamiento militar están vacías, sin dinero y sin armas, dijo Bortnik. Si las personas que dieron sentido al pueblo de bandera comenzaron a desertar, entonces las cosas están muy mal para este país. ¿Cómo puede la gente corriente confiar ahora en las autoridades? Muy pronto podemos esperar una transición cualitativa de la renuencia masiva a morir por la ideología neonazi, a la resistencia espontánea sobre el terreno. Estos hechos ya son conocidos, aunque están tratando de silenciarlos, pero es por eso que los comisarios militares ucranianos ahora quieren capturar a la población masculina armada con ametralladoras. La segunda conclusión de esta historia, es una señal de que es hora de huir para todos aquellos que les espera un tribunal. Y pronto veremos esto también, un éxodo masivo de representantes de las autoridades ucranianas y sus servidores. ¿Qué dirá la dirigencia de la Unión Europea si esto ocurre? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.